continuar. Vamos a continuar un poquito más, vamos a avanzar. Y quiero comenzar diciéndoles lo mismo que decía nuestra hermana, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos tener bien claro lo que es Evangelio, porque es ahí donde entra el engaño. El engaño, hablando en el Génesis 3, Satanás engaña al hombre porque Adán no tiene bien claro qué es el Evangelio. Y cuando una persona no tiene bien claro qué es el Evangelio, esa persona en cualquier momento va a ser engañada por Satanás, va a ser engañada por espíritus engañadores que Satanás pone para que la gente crea que tiene el Evangelio, pero al final lo que expresa el hombre es que solamente tiene una religión. Por eso es muy importante que nosotros tengamos bien claro qué es el Evangelio, porque es ahí cuando el hombre va a poderse encontrar con Dios. Si el hombre no tiene bien claro lo que es Evangelio, no va a poder encontrarse con Dios, y al final solamente se va a volver un religioso. Sí, se va a congregar, va a orar, va a ayunar, va a leer la Biblia, quizás va a servir en algún lugar, en algún área de la iglesia, y mucha gente da por entendido que eso es tener el Evangelio, pero Evangelio no tiene que ver nada con eso. El Evangelio, hermanos, tiene que ver con la fe. Y el fundamento de tu fe tiene que estar en lo que es Evangelio. Porque es ahí donde el hombre cae en el desvío. El desvío del hombre está en el corazón. Y el desvío tiene que ver con no poder creer correctamente. Sí, el hombre puede creer, y puede creer de muchas maneras y en muchas cosas, pero eso no quiere decir que estemos siendo certeros con nuestra manera de creer. Por eso es que hemos estado viendo el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es una maqueta. ¿Saben qué es una maqueta? ¿Sí? Es la representación de algo que se va a hacer a futuro, ¿sí? Pero la maqueta es como la figura de lo que después se va a hacer como algo real. El Antiguo Testamento es eso, es una maqueta. Es algo que Dios prometió hacer, y a través del Antiguo Testamento Él nos está mostrando lo que un día Él iba a hacer. Por eso es que el Antiguo Testamento tiene que ver con una promesa que Dios le hace al hombre por causa del problema en el que el hombre cae. Por eso es que existe el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento viene por causa del problema en el que el hombre cae, desde el momento en el que el hombre se separa de Dios. Porque cuando el hombre estaba con Dios en el principio, el hombre estaba bien, el hombre estaba completo, no tenía problemas, no existía el dolor, no existía la muerte, todo estaba bien. Sí, ahora se apagan los ventiladores de repente, sí, pero en aquel tiempo, bueno, no había ventiladora. Pero bueno, voy a esto. Cuando el hombre estaba con Dios, no había problemas. Pero cuando el hombre se separa de Dios, ahora el hombre cae en un problema que se llama el problema fundamental o el problema espiritual. Y este problema es la razón por la cual existe todo el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento tiene que ver con anuncios, con promesas, con señales, con profecías.
¿Sí? Y ahora, como ya lo vimos completamente, préstame tu marcador, por favor. Como ya vimos todo todo el Antiguo Testamento, ahora, ¿de qué? Quiero hacerles una pregunta. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? ¿Habla de Moisés? No, ¿verdad? ¿Habla de Abraham? No. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? ¿Habla de David? No, ¿verdad? Entonces, ¿de quién está hablando todo el Antiguo Testamento? Está hablando del Mesías, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos presenta al Mesías. Por eso es que el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento esperaba ¿a quién? Al Mesías prometido. Entonces, ahora que leamos el Antiguo Testamento, ya no vamos a encontrar solamente personajes o historias desconectadas de una de la otra, sino que ahora vamos a poder entender que todo el Antiguo Testamento tiene una sola dirección: hablarnos, mostrarnos al Mesías que Dios había prometido. ¿Y por qué ahora todo el Antiguo Testamento nos habla del Mesías que había de venir? Acuérdese que todo el Antiguo Testamento nos habla del Mesías porque hay un problema que el hombre no puede corregir. Por eso es que todo el Antiguo Testamento habla del Mesías. Y que Dios ha prometido como el Mesías es el importante. El importante no es Moisés, el importante no es Abraham, no es David, no es Samuel. El importante es el Mesías. Y es tan importante porque era el único que puede solucionar el problema en el que el hombre cayó. Por eso es que la gente, mire, después de 2000 años, la gente sigue viviendo atrapado en este problema. Este problema sucedió en el comienzo de los tiempos, en el comienzo de la creación. Pero hay gente que ya han pasado más de 6000 años y hay gente atrapada todavía en este problema. ¿Por qué? Porque no han escuchado el Evangelio correctamente. Hoy en día hay mucha gente que se congrega. Hoy en día hay mucha gente que lee la Biblia. Hoy en día hay mucha gente que ora, que ayuna, pero sigue atrapado en este problema. Porque el hombre quiere solucionar el estar separado de Dios, que es el problema, orando, ayunando, congregándose, haciendo buenas obras. Pero eso no soluciona este problema. Y ese es lo grave de la religión, que el hombre no se da cuenta que este problema que sucedió en el Génesis 3:15 es tan grave que no hay una manera de poder corregirlo, de poder solucionarlo. Por eso es que 39 libros nos hablan del Mesías que va a venir y va a solucionar este problema. Por eso es que todo el pueblo de Dios todo el tiempo estuvo esperando al Mesías, porque ellos sabían que cuando el Mesías llegara, el problema de estar separado de Dios iba a terminar.
Pero ¿qué creen? Ya vino. Pero la gente sigue en este problema. Hay gente que oyendo el Evangelio no se puede encontrar con Dios. Hay gente que leyendo este libro llamado Biblia, que contienen 66 libros, no se pueden encontrar con Dios. Porque al leer la Biblia solamente leen historias, solamente se encuentran con personajes y creen, pero creen mal. Y la gente cree que porque ya está leyendo la Biblia, ya está con Dios. Muchos creen que porque ya están congregándose, ya están con Dios. Pero la evidencia de sus vidas sigue expresando muerte, sigue expresando separación, siguen expresando que siguen atrapados en el mismo problema y que van camino a la destrucción. Todo porque están creyendo mal. Porque el Evangelio no consiste solamente en creer, sino que debemos creer, pero debemos creer bien. No es creer por creer. Todos creemos en algo o en alguien. Todos tenemos o decimos tener fe. Por eso es que todo el Antiguo Testamento habla solamente de una persona, del Mesías que había de venir. Todo el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento hablan del Mesías que había de venir. Porque cuando Él viniera, Él es el que iba a solucionar el problema en el que el hombre cayó por causa del pecado que Satanás introdujo a la humanidad a través del engaño. Amén. Y veíamos, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento termina con un profeta menor, ¿verdad?, llamado Malaquías. Y la última profecía de todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Malaquías capítulo 4, verso 6. Y esta profecía, esta promesa, este anuncio, esta señal, está hablando de qué es lo que va a suceder cuando el Mesías llegara. Y esta profecía dice que cuando el Mesías venga, ese Mesías va a hacer volver el corazón de los hijos al Padre y el corazón del Padre a los hijos. Y aquí no está hablando en sentido familiar, para que la familia ya no tenga problemas entre padre e hijo y entre hijo y padre. Porque ciertamente si hoy vemos la sociedad, en la mayoría de las familias hay problemas entre los hijos y los padres. Y mucha gente toma esta porción de las Escrituras para dar una enseñanza ética, moral y social, para que acabe el problema familiar. Es que la gente no se logra percatar que los problemas familiares que hoy existen no es por falta de consejos que alguien nos pueda dar a través de leer la Biblia. La única manera de que los problemas familiares terminen en una familia es cuando ellos se logran encontrar con Dios. Y cuando el hombre se logra encontrar con Dios, entonces el hombre sale de este problema en el que el hombre cayó. Amén. Dice Malaquías 4:6 que cuando el Mesías venga, Dios, o sea, el Mesías,
va a ser volver el corazón de Dios a su creación y el corazón de la creación a su Dios, para que le pueda conocer y le pueda adorar. Porque hoy el hombre no está adorando a Dios. Hoy el hombre no está viviendo para la gloria de Dios. Cada quien vive como quiere, cada quien vive como mejor le parece, cada quien hace lo que le viene a su mente. El hombre va por caminos desviados que no lo llevan a Dios por causa de este problema. Y veíamos, hermanos, que el Antiguo Testamento termina, ¿sí? El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿verdad? Y vemos que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, está poniendo, ¿no? Hay una división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y hay una hoja en blanco, ¿verdad? Y esa hoja en blanco representa el silencio de Dios. Dios deja de hablar a través de los profetas. El último profeta es Malaquías. Y cuando Dios termina de hablar a través del profeta Malaquías, Dios guarda silencio, ¿sí? Y el silencio de Dios representa la hoja en blanco que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el silencio de Dios, hermanos, fue alrededor de 400 años. Dios guarda silencio alrededor de 400 años. Ya no hay palabra de Dios. Ya Dios ya no habla. Ya Dios ya no señala el pecado. Ya Dios ya no envía profetas, ya no envía sacerdotes. Ya no. Y vemos ahora que comienza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, hermanos, si el Antiguo Testamento es la promesa del Mesías que había de venir, entonces, ¿cuál es el encabezado del Nuevo Testamento? ¿Cuál sería? ¿O cuál debería ser? ¿Será que Dios va a seguir hablando para que sepan que Dios existe? ¿O cuál sería el encabezado del Nuevo Testamento? ¿Alguien me podría ayudar? Vemos que a través del Antiguo Testamento nosotros debemos llegar a la conclusión de que el Antiguo Testamento habla solamente de quién, del Mesías, que va a venir, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento, ¿cuál sería su encabezado? A ver, nuestra hermana dice que Jesús es el Cristo. ¿Qué más? ¿Cómo? El Cristo que ya vino. ¿Alguien más? Ok, el encabezado del Nuevo Testamento. Bueno, para comenzar, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, ¿verdad? Pero el encabezado del Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa. Eso es el Nuevo Testamento. El cumplimiento de la promesa. ¿De cuál promesa? La que Dios hace en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
¿Y por qué existe el Antiguo Testamento? Por un problema que el hombre tiene ahora, porque ese problema lo separó de Dios. Y ahora, por estar separado de Dios, el hombre vive en medio de problemas. ¿Sí? Y entonces vemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento ¿de qué? De la promesa, ¿verdad? ¿De cuál promesa? Del Mesías que había de venir. Ok. Veíamos que en el Antiguo Testamento, ¿qué significa Mesías? ¿Por qué todo Israel espera Mesías? ¿Qué significa Mesías? Ungido, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento habla de Mesías, ¿o de quién? ¿De quién? Del ungido. ¿Y de quién más? De Cristo, ¿verdad? Acuérdense, todo el Antiguo Testamento habla del Mesías o del Cristo. Acuérdense que Cristo y Mesías significa lo mismo, ¿sí? Significa ungido, solo que Cristo está escrito ¿en qué? En griego, ¿verdad? Y Mesías, ¿en qué está escrito? En hebreo. Y en español significa ungido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces todo el Antiguo Testamento habla del Cristo, habla del Mesías. Entonces, si el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa, ¿de quién habla todo el Nuevo Testamento? ¿De qué? De Jesús, el Cristo. La hermana ya lo dice completo. Pero el Nuevo Testamento, está bien, hermana, el Nuevo Testamento comienza hablando de un hombre llamado Jesús, ¿verdad? Entonces todo el Nuevo Testamento habla de Jesús, ¿verdad? Aquí todavía no se sabía que Jesús era el Cristo. Por eso es que lo vamos a comenzar a ver así, Jesús, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver por qué todo el Nuevo Testamento ahora empieza a hablar de un hombre llamado Jesús. ¿Alguien me podría ayudar por qué? ¿Por qué todo el Nuevo Testamento habla de un hombre llamado Jesús? Esta pregunta que les hago son respuestas que ya tenemos. Solo las pregunto para que veamos qué tanto ya vamos complementando lo que tenemos por evangelio. ¿Sí? Ajá, sí, por ahí va. Ok. Todo el Nuevo Testamento habla de un hombre llamado Jesús porque en él se cumplen las más de 300 profecías que Dios da en todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, tiene un contenido de más de 300 profecías. Por eso es que todo el Antiguo Testamento habla del Mesías o de Cristo como promesa que ha de venir para solucionar el problema en el que el hombre quedó atrapado. Entonces el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa y el Nuevo Testamento comienza hablando de una persona llamado Jesús. Y todo el Nuevo Testamento habla de Jesús porque en él
se cumplen todas estas profecías. ¿Sí? Son más, póngale más de 300 profecías. Lo tenemos así porque no tenemos la certeza, no queremos que alguien nos vaya a decir, no es que son 300 y tantas, no. Con una mayor certeza son de 330 a 333 promesas, pero no quiero dar número estándar para que rato digan, no, es que son 337, ¿no? Ya ven cómo hay personas que les gusta, hermanos, pues aprovechar, ¿no? Situaciones para entrar en polémica. Entonces, por eso siempre se dice que todo el Antiguo Testamento está compuesto por más de 300 profecías. Y entonces, ya en el entendido de todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que el Nuevo Testamento, hermanos, tiene que ver con verse cumplida cada promesa o cada profecía en una persona llamada Jesús. Eso es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento confirma el cumplimiento de promesa a promesa de quién es el Mesías. Por eso, miren, hay religiones que dicen que Jesús no es el Mesías. Hay religiones que tienen como Mesías a otros personajes. Pero hay un problema aquí. Yo puedo decir que alguien es el Mesías con mis palabras, con mis argumentos, con mi conocimiento. Pero no es lo mismo decir que Jesús es el Cristo, poder confirmar por medio de las Escrituras, por medio del Antiguo Testamento, que verdaderamente en Jesús se cumplieron todas las profecías a cabalidad. Ninguna profecía quedó a medias. Todo lo que Dios habló, prometió, anunció acerca de lo que iba a venir a ser el Mesías, se cumplió en Jesús. Por eso es que una parte del Nuevo Testamento tiene que ver con esto, con ver que en Jesús es en quien se cumplen todas las profecías que Dios habló a través del Antiguo Testamento. Y vamos a ver la primera. ¿Sí? Vamos a comenzar vamos a Mateo capítulo 1, por favor, porque el primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Mateo, ¿verdad? Y Mateo, hermano, comienza hablando de qué? Antes, a ver, ayúdenme los que traen Biblia. ¿De quién comienza hablando el Nuevo Testamento? La genealogía. De la genealogía de Jesús. ¿Por qué el Nuevo Testamento comienza hablando de la genealogía? O si usted no entiende esta palabra, ¿por qué el Nuevo Testamento comienza hablando de dónde, de qué linaje viene Jesús? ¿Y por qué es el personaje central de todo el Nuevo Testamento? Porque en Jesús es en quien se cumplen todas las profecías hechas y dadas por Dios a su pueblo. Y vamos a leer primero Mateo capítulo 1, verso 18. ¿Ya lo tiene ahí? Mateo capítulo 1,
verso 18. El encabezado dice el nacimiento ¿de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Ok, ahí les hago un paréntesis tantito. Usted va a encontrar comúnmente en la versión Reina Valera, que es comúnmente la Biblia que todos tenemos, ¿sí? Jesucristo. Pero Jesús es el Cristo, Jesucristo es lo mismo, ¿sí? Solamente depende de la traducción, pero en su original debería decir el nacimiento de Jesús, quien es el Cristo. Eso es lo correcto, como debe estar escrito, ¿sí? Y digo este punto porque al ratito van, ¿y por qué le dicen Jesucristo? Y otros le dicen Jesús el Cristo, otros le dicen Cristo Jesús, y empieza en la polémica, ¿verdad? Mira, si tú dices Jesucristo, si tú dices Jesús es el Cristo, si tú dices Cristo Jesús, si tú tienes correctamente el contenido, te está llevando a la misma persona. Pero si tú tienes un contenido diferente al que dice la Biblia, al testimonio de las Escrituras, tú estás hablando de otra persona. Por eso es muy importante que tú conozcas y creas correctamente en el Evangelio, ¿sí? Porque ya lo vimos anteriormente, que cuando Jesús va camino a Cesarea de Filipo, en Mateo 16, verso 13 al 16, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, y Jesús le pregunta a ellos que quién decía la gente que era él. O sea, Jesús le está preguntando a ellos, ¿y qué dice la gente que quién soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Y los discípulos le empiezan a decir, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o algún otro profeta. Ellos tenían otro contenido, y el tener otro contenido te lleva a otra persona, ¿sí? Por eso es muy importante que tú tengas bien claro qué es evangelio, porque en lo que tú tengas como evangelio va a depender si te encuentras con Dios o no. Por ejemplo, mucha gente cree que leer la Biblia es tener el evangelio, y cree que por leer la Biblia ya se está encontrando con Dios. No. Miren, déjenme decirles que este libro es uno de los libros más leídos en todo el mundo, más vendidos en todo el mundo. Y muchos ven la Biblia como una literatura, como un libro común, mas no como la promesa que Dios le hace al hombre por causa del problema en el que cayó, por el engaño de Satanás. Y por eso el hombre se separa de Dios. Y cuando el hombre se separa de Dios, le vienen todos los problemas que hoy conocemos. Y el hombre lee la Biblia, pero no ve a Cristo. Ve historias, ve personajes, pero no lo conectan con el evangelio. Así hay mucha gente que lee la Biblia, pero no tiene el evangelio. Hay mucha gente que se congrega, pero no tienen el evangelio. Hay mucha gente que oran, pero no tienen el evangelio. Y si tú no tienes el evangelio, tú no puedes estar con Dios. Y si tú no estás con Dios, tú estás determinado a terminar en el infierno. Por eso no es, quiero cambiar, voy a congregarme, voy a buscar una iglesia porque
no me quiero perder. ¿Quién te engañó? ¿Quién te hizo creer que si te congregas no te vas a perder? ¿De dónde oíste esta mentira? Nadie se salva por congregarse, porque el congregarse no es certeza de tener el evangelio. ¿Qué es lo que tenemos por evangelio? Porque de eso depende nuestra salvación. Un día yo confronté a la congregación y les dije, ¿cuál es tu convicción en ti? ¿De qué es lo que tienes por evangelio? ¿Y saben por qué le hice esta pregunta a cada hermano que se congrega con nosotros? Porque de lo que ellos tengan por evangelio depende su eternidad. Mucha gente se congrega y dice, no, yo voy a congregarme aquí al lado. Pero si es que de todos modos en todas las iglesias nos hablan de Dios y es lo mismo. Bueno, ándale, vaya, congréguese porque le queda cerca. Pero si en ese lugar no predican el evangelio que te salva, que te lleva de regreso a Dios, vas a terminar eternamente separado de Dios. Otro dice, no, pues que yo me congrego acá porque me invitó y me gustó cómo canta el pastor, o me gustó cómo enseña el pastor, o me gustó cómo me trataron. Aquí sí encontré el amor y por eso aquí me congrego. Pero si en ese lugar no está el evangelio, esa persona cuando muera va a terminar eternamente separado de Dios. Amén. ¿Verdad? Hermanos, analiza qué es lo que tienes por evangelio. Analízalo. No lo tomes en poco. De veras, te lo digo con todo el amor de Dios. Mira qué es lo que tienes por evangelio. Porque de lo que tú tengas por evangelio va a determinar a dónde vas a terminar al final. Porque lo que está en juego es tu salvación, es tu alma. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio final. Por eso es que no podemos vacilar en qué estamos creyendo. Pero si es que pues yo veo que en esa iglesia ayudan. Y pues yo creo que ahí está Cristo. Las buenas obras no son evidencia de que Cristo está en una religión. Amén. Por eso es que hago este paréntesis. Porque la gente está bajo el engaño de Satanás. Apocalipsis 12:9 dice que el Dios de este siglo tiene a todo el mundo bajo el engaño para que la luz del evangelio no le resplandezca y tengan cualquier otra cosa por evangelio. Usted tiene que examinar a la luz de la palabra, a la luz del evangelio, qué es lo que usted está creyendo. Porque su fe va a determinar su manera de creer y de vivir. Mucha gente cree que tener el evangelio es que un día se le van a acabar los problemas o le va a dejar de ir mal. Y Satanás lo tiene engañado y ahora le va bien. Eso no es evidencia de tener el evangelio. Amén. Por eso existen más de 300 promesas que hablan de quién sería el Mesías.
Y por eso es que el Nuevo Testamento comienza hablando como el cumplimiento de que en Jesús se cumplen todas las promesas prometidas, hechas y dadas por Dios. Para que no haya error alguno. Jesús enseñó muchas veces y dijo, miren, muchas veces van a intentar ser engañados, porque van a decir que el Mesías ya vino. Y Jesús muestra la señal de quién sería el verdadero Mesías. Muchos van a venir en mi nombre diciendo que ellos son el Mesías, pero no les crean. Hasta hoy en día todavía hay personas que se presentan como el Mesías de Dios. De hecho, uno de los engaños del anticristo va a ser ese. Se va a presentar como Mesías. Y como va a hacer milagros y señales prodigiosas, mucha gente va a ser engañada. Hay una parte de hombres que no creyeron que Jesús era el Cristo. Y hay una parte de hombres que siguen esperando la venida del Mesías, porque no pudieron darse cuenta, porque Dios no les permitió creer que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Porque la salvación tiene que ver con encontrarte con el Mesías. El estándar de la salvación tiene que ver con poder creer que Jesús es el Cristo. Porque cuando tú crees y tú dices que tú has creído que Jesús es el Cristo, tú estás diciendo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando una persona dice que cree que Jesús es el Cristo, él está diciendo, yo creo que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Esto es la salvación. ¿Lo quieren ver? Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan viene en el Nuevo Testamento. Antes de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 5 verso 1. ¿Cuál es el estándar de la salvación? Muchos hermanos están fuera del estándar de la salvación que Dios le ha dado al hombre. Y en Primera de Juan capítulo 5 verso 1 dice, ¿ya lo tenemos? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Así es. Todo aquel que puede creer por medio de la predicación del Evangelio que Jesús es el Cristo, esa persona es nacido de nuevo. Y todo aquel que nace de nuevo, ¿en qué se convierte? Vamos a verlo en el libro de San Juan capítulo 1. Regrésense al inicio otra vez. San Juan capítulo 1. Ya vimos, ¿verdad? Que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y como dice el libro de San Juan capítulo 1, verso 12. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra:
El libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Libro de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a los que qué? Creen en su nombre. A los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú crees por medio de la predicación del Evangelio que Jesús es el Cristo, tú naces de nuevo. Y por haber nacido de nuevo, ahora tú te conviertes, tú naces como hijo de Dios. Esto es el estándar de la salvación. El estándar de la salvación no es me voy a congregar, no es voy a ponerme a leer la Biblia, no es voy a ponerme a orar, no. Vamos ahí mismo a Juan 6, por favor. San Juan capítulo 6. Dice Juan capítulo 6, versos 28 y 29. ¿Ya lo tenemos? Capítulo 6, San Juan, versos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿sí? ¿A quién le dijeron? A Jesús, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién ha enviado Dios? ¿A quién? Dígame usted, ¿a quién ha enviado Dios para salvarnos? Al que Dios prometió por medio de 39 libros a través de las Escrituras. Y Él lo envió para que podamos creer que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, y que por medio de Él nosotros obtenemos redención, justificación, para poder encontrarnos con Dios. ¿Amén? Por eso no solo es que creo, no es solo voy a creer, no, que estás creyendo. Porque si tú estás escuchando un evangelio diferente, tú estás bajo condenación. No todo, no el hablar de Dios es hablar del evangelio. No el hablar de Jesús es hablar del evangelio. Porque puede que sea Jesús mi sobrino, ¿verdad? Tengo un sobrino llamado Jesús. ¿Sí? Y no por hablar de Jesús yo voy a ser salvo. No. Dios quiere que creamos en el que Él ha enviado. Y Dios quiere que creamos que Él es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Dios escribió toda la palabra, hermanos. La palabra es el testimonio de Cristo para que podamos creer que Él fue enviado por Dios para que seamos salvos. ¿Salvos de qué? De Satanás, del pecado y de la separación. Amén. Amén, hermanos. Por eso dice en el verso 47 ahí mismo: ¿ya lo tenemos? Ahí mismo, capítulo 6, verso 47.
Dice la palabra: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Esto es la salvación. El que puede creer que Jesús es el Cristo, esa persona ha recibido la salvación prometida, dada por Dios. Por eso necesitamos, hermanos, el testimonio de las Escrituras. Porque todo el Antiguo Testamento es una maqueta de lo que Dios va a hacer suceder cuando viniera el Mesías. Amén. Vamos a leer ahora Juan 20, San Juan, capítulo 20. Vamos a leer el verso 30 y verso 31. Porque mucha gente, hermanos, dice tener el Evangelio, pero sigue muerta, y por estar muerto, sigue separado de Dios. Porque todo aquel que está separado de Dios está muerto en delitos y pecados. Vive en la concupiscencia de su corazón, en los deseos desordenados, en la vanagloria del mundo y en los deseos de sus ojos. Esa es la expresión de una persona que está separada de Dios. Vive en pecado y en delitos, en concupiscencias, en los deseos de su carne, en la vanagloria de la vida y en los deseos de sus ojos. Y dice el libro de San Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, aquí, hermanos, nosotros vamos a poder ver el propósito de toda la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de la palabra de Dios? Yo, hermanos, por medio del Evangelio he encontrado que el propósito de toda la palabra, de todo este libro, hermanos, de toda la Biblia, es una sola cosa. Y lo vamos a leer. Dice, verso 30, el propósito del libro, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Aquí lo vamos a encontrar. ¿Sí? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 30? Que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos. Pero dice que esas no están escritas en este libro, ¿verdad? Entonces, aparte, hermano, de las señales que Jesús hizo, que están escritas en este libro, hay muchas otras señales que Jesús hizo, pero que no están escritas. Y no vamos a hablar de las cosas que no están escritas. Vamos a hablar de lo que está escrito, porque lo que está escrito para un propósito. Amén. Entonces dice aquí, pero estas se han escrito, ¿para qué? Hermano, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, está escrito para llevarnos a creer una sola cosa, no muchas, una sola cosa. Hermano, hay gente que lee la Biblia y después de leer la Biblia termina creyendo en muchas otras cosas, menos en lo que debe llevarnos a leer el libro para que podamos creer correctamente.
¿Sí? La gente al leer la Biblia, hermanos, encuentra enseñanzas éticas, morales, sociales, ¿sí? Que tienen que ver con humanismo, que tienen que ver me fue la palabrita, por ahí, pero no, habla igual de carne, pues no, bueno, eso. Sí, luego me voy a acordar, pero voy al punto. Muchas veces, hermanos, solamente logramos ver enseñanzas humanas. Por ejemplo, no es que es malo hacer esto, bueno, yo ya no lo voy a hacer. Y la gente, hermanos, al leer la Biblia, empieza a sacar conclusiones de qué es bueno y qué es malo. Ese no es el propósito de la Biblia. No es que yo ahora diga qué es bueno y qué es malo. No, el propósito de la Biblia, hermanos, tiene que verme con llevarme a creer. Ahí lo seguimos leyendo. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando el hombre, hermanos, al leer la Biblia, encuentra a Cristo como el prometido y cree que Él es el Mesías, entonces al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ahora esa persona, por creer correctamente, recibe vida en su nombre. Por eso dice en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, que la salvación, hermanos, está en el nombre de Jesús. Lo leemos, Hechos 4:12, ahí adelantito. De Juan sigue Hechos y dice aquí. Y dice, y en ningún otro hay salvación. Escúchelo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, la salvación solo se encuentra en Jesús. Y cuando creemos que Él es el Mesías, cuando creemos que Jesús es el Cristo, entonces nosotros pasamos de muerte a vida eterna. Pasamos de tinieblas a luz. Por eso tenemos que examinar nuestra fe. Porque hoy en día la gente dice tener fe y tiene fe para todo, menos para lo que se le fue dada. La fe no se nos fue dada para todo, porque la fe, hermanos, es propiedad de Dios. La fe es exclusividad de Dios. La fe le pertenece a Dios y Él nos la da para una sola cosa, para que podamos creer en el que Él ha enviado. No es que ahora yo tengo fe y tengo fe que me va a ir bien, y tengo fe que mi esposa va a cambiar, y tengo fe que mis hijos van a hacer esto, y tengo fe que voy a prosperar, y tengo fe, y ahora la gente ha hallado teniendo fe para todo. La fe es propia de Dios y Él nos las da para una sola cosa, para que podamos creer en el que Él ha enviado. Porque si creemos que Jesús es el Cristo, entonces nosotros tenemos vida en su nombre. Nacemos de nuevo, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y ahora somos hechos hijos de Dios. Amén. Yo te pregunto, ¿dónde está el fundamento de tu fe? ¿Qué es fe para ti?
Mucha gente, hermanos, toma por fe Hebreos 11:1 y toma por fe una definición. Porque si tú le dices, ¿y qué es fe para ti? Y te recita Hebreos 11:1. ¿Sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Eso no es fe. Eso es la definición. Eso no es fe. Bueno, pero si tú vas y le preguntas, bueno, pero explíqueme qué es fe, y te van a decir, es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Sí, ya lo sé, ya sé que esa es la definición de fe, pero dígame, ¿qué es fe? Fe es creer que Jesús es el Cristo. Todo aquel que dice que tiene fe está diciendo, yo he creído que Jesús fue enviado por Dios y que Él es el Cristo, porque en Él se cumplieron todas las profecías a cabalidad. Ahora yo he nacido de Dios, soy hijo de Dios, yo tengo la salvación, tengo vida eterna. Eso es tener fe. No memorizártelo. Yo no estoy repitiendo algo que memoricé. Yo estoy diciendo algo que creo por la fe que Dios me ha dado. Y esta fe es la que me lleva a vencer al mundo. Amén. No hay otra fe, hermanos, que nos lleve a vencer al mundo. Regresemos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 6, por favor. O bueno, lo leemos todos. Ya leemos el 1, leemos el 2 al 6. Y con esto termino hoy. Me detuve aquí, hermanos, porque vamos a empezar a ver el cumplimiento de la promesa que Dios hizo. Pero yo creo que esto ya nos ayuda y nos aclara, ¿verdad? A poder entender, pero también a poder creer que es evangelio. Amén. 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leerlo todo del 1 al 6, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe que profesamos, esta es la fe que predicamos, y esta fe, hermanos, nos lleva a vencer al mundo, porque hemos nacido de Dios. Y dice aquí, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta es la conclusión de la fe? Porque recordemos que en el libro de San Juan, capítulo 16, Jesús ya está despidiéndose para volver, para regresar al Padre. ¿Sí? Él va a ascender, pero Él, antes de ascender, Él ora por los discípulos y ora también por los que habíamos de creer en el Mesías, o sea, en Él. Pero mire, hay un punto aquí, ¿sí? Y dice en el libro de San Juan, capítulo 16, dice aquí en el verso 33, si lo leemos, San Juan capítulo 16, verso, lo vamos a leer. ¿Sí? Hermano, esto está bien bonito. Lo vamos a leer desde el 25 para que no nos quedemos con un sabor de boca, sino que lo disfrutemos, para que esta palabra nos pueda dar vida. ¿Amén? San Juan capítulo 16,
verso 25 en adelante. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Con esto termino. ¿Sí? Este es el testimonio que da Jesús. Amén. Y hermano, recibamos vida por medio de esta palabra. Dice el encabezado. El encabezado dice: yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Hermanos, cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, nosotros creemos que nuestra fe está en el consumado. ¿Sí? El fundamento de nuestra fe está en el consumado. No en un positivismo, no, en el consumado del Mesías. En Juan 19:30. ¿Sí? Nuestra fe, hermanos, está en el fundamento del consumado está, hermanos, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Este es el fundamento de nuestra fe. Amén. Y cuando nosotros creemos, hermanos, creemos de esta manera, porque esta es la fe que Dios nos ha dado. Nosotros estamos creyendo que Cristo, que el Mesías, que Jesús, el enviado de Dios, ha vencido al mundo. ¿Sí? Y dice aquí: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Bueno, luego vemos esto. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esto es creer que Jesús es el Cristo, que Él vino de Dios. Y dice el 28: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí ya se va, ¿verdad? Se está despidiendo. Y dice el 29: le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Amén. Hermanos, creamos que Jesús es el Cristo. 31. Jesús le respondió: ahora creéis. ¿No? Hermanos, que eso diga de nosotros: ahora creéis, ahora tenéis fe. He aquí, la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Aleluya. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. Mira, hermanos, cuando el hombre está separado de Dios, el hombre vive en aflicción. Pero cuando el hombre ya está en Dios, ya se encontró con Dios por esta fe, por creer que Jesús es el Cristo, ahora tiene paz. Esto es lo que debe experimentar la iglesia: paz. ¿Por qué? Porque dice entonces: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú has creído que Jesús venció al mundo, venció al pecado, venció a Satanás. Y gracias a su victoria, ahora también es nuestra victoria. Y saben, hermanos, esto es una promesa que nosotros debemos vivir como cumplimiento. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, todos los que estamos en Cristo, hermanos, por esta fe estamos unidos a Dios. Cuando tenemos esta fe que Dios nos ha dado para creer en el que Él ha enviado, nosotros ya no estamos separados de Dios, sino que ahora estamos en Dios. Y por estar en Él, hermanos, todo ha terminado.
Todo, hermano. Por eso dice 2 de Corintios 5:17, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas quedaron atrás. Toda tu vida pasada quedó atrás. Cuando el hombre se encuentra con Dios, haya sido lo que haya sido. Por eso es que tú no necesitas prepararte para venir a Dios. Tú no necesitas estar bien para encontrarte con Dios. Tú necesitas fe. Tú necesitas creer que Jesús es el Cristo. Porque si tú crees con esta fe, entonces tu vida pasada llega a su fin. Esta fe te hace creer que tú has nacido de nuevo. Y por haber nacido de nuevo, tu vida pasada hasta ahí quedó. Por eso, hermanos, dice en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, que el Evangelio es poder de Dios. Vamos, ¿lo vemos? Yo he sido terminado, pero el Espíritu, hermano, dice que todavía. ¿Sí? Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque el Evangelio no es cualquier cosa que el hombre puede pisotear, menospreciar o rechazar. Si tú has rechazado el Evangelio, tú estás rechazando tu salvación y estás rechazando tu eternidad para poder estar con Dios. Porque el Evangelio, hermanos, no es solamente un anuncio. El Evangelio es la promesa que Dios le hizo al hombre para que un día va a venir su Hijo. Y que cuando Él viniera, todos los que creyeran en su Hijo como el Mesías iban a poder volver a Dios. Por eso dice Romanos 1:16 y 17. El encabezado dice el poder del Evangelio. Porque no, dice aquí la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para poder ser, hermanos, salvos de Satanás, del pecado y de la separación. El Evangelio es la respuesta que Dios nos ha dado para que podamos nacer de nuevo y podamos volver a Dios. El Evangelio, hermanos, es lo que nos hace nacer de nuevo, es lo que nos da vida. Y tú me podrás decir, pero yo tengo vida. Sí, vida temporal. Pero tú no fuiste creado para tener vida temporal. Tú fuiste creado para tener vida eterna. Pero esta vida eterna tú no la vas a poder encontrar a menos que recibas esta fe. Porque esta es la fe que te lleva a tu eternidad para estar con Dios eternamente. Amén. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios para salvación por medio de la fe, por medio de creer que Jesús es el Cristo. Hermanos, el Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio, hermanos, es el poder de Dios expresado en Cristo Jesús. Amén. Por eso, hermanos, cuando el hombre se encuentra con Dios, ya no tiene, hermanos, ya no vive separado de Dios. Ahora ha sido reconciliado, ha sido perdonado, ha sido justificado. Y ahora tiene paz para con Dios. Amén. Mientras el hombre no tenga el Evangelio, el hombre es enemigo de Dios. Mucha gente, hermanos, no se puede ver como enemigo de Dios
porque el pecado lo ha cegado, porque el pecado le ha tapado los oídos y su corazón es necio. Pero el hombre que no tiene a Cristo, que no tiene el Evangelio, es enemigo de Dios. Por eso necesitamos absolutamente creer en el Evangelio que Dios nos anuncia. Corintios capítulo 15, verso 1, 2 y 3. Dios nos predica su Evangelio, quien nos da la fe para que podamos creerlo y para que al creerlo lo podamos obedecer y podamos permanecer en el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Porque Él nos predica su Evangelio para que podamos creer. Él nos da la fe para poder creer que Jesús es el Cristo y para que lo podamos obedecer. Y si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, vamos a permanecer en este Evangelio. Vamos a perseverar en este Evangelio, según lo que dice Mateo 24:13. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y si perseveramos en este Evangelio, hermanos, nosotros vamos a poder retener la palabra que nos da esperanza, la palabra que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, para que entonces lo podamos ver un día. En el día de la glorificación lo vamos a ver cara a cara. Y entonces, hermanos, vamos a estar eternamente con Dios. Amén. Porque Él ha prometido que vamos a participar de una naturaleza divina. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para los que se salvan, para los que han de creer en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta tarde, noche ya. Gracias, Dios, porque tu testimonio es veraz. Tu testimonio, Señor, es poder. No necesitamos algo más, Señor, porque el Evangelio es nuestra respuesta. Por eso yo te doy gracias, Señor, porque tú nos permites recibir este Evangelio que predicó la iglesia primitiva. Este Evangelio que nos da la fe para poder creer en el que tú enviaste y entonces podamos tener vida eterna. Gracias, Dios, porque por medio de esta fe podemos encontrarnos contigo. Podemos, Señor, creer que todos los problemas llegaron a su fin. Que tú, Señor, solucionaste el problema fundamental. Y sabemos que el problema espiritual tiene que ver con Satanás, con el pecado y con la separación. Pero tú, como el Mesías, como el verdadero rey, como el verdadero sacerdote y como el verdadero profeta, tú destruiste a Satanás. Tú perdonaste nuestros pecados y nos abriste un camino vivo y nuevo para poder volver a nuestro Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Mesías, por darnos esta fe, por permitirnos creer en ti, para entonces poder regresar al Génesis 1 y al Génesis 2. Gracias te damos, porque hoy, Señor, por medio de la predicación de tu Evangelio, nos podemos encontrar contigo. Te bendecimos, te agradecemos por permitirnos recibir este Evangelio, Señor, que nos lleva a encontrarnos contigo y a creer que todos los problemas han terminado. Gracias, Señor. Gracias
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de los que hoy estamos aquí, porque eres tú el que nos está llevando a esta fe. Yo te ruego, Señor, que tú nos sigas examinando, que podamos, Señor, ser examinados a través de tu palabra, para que podamos ver qué estamos creyendo y qué es lo que tenemos por evangelio. Que no se trata solamente de congregarse, de leer la Biblia, de orar o de hacer cualquier otra cosa, que se nos enseñe en un lugar donde se habla de la Biblia. Que podamos ser certeros, Señor, con nuestra manera de creer, porque tenemos correctamente lo que es evangelio. Gracias, Dios, porque entonces podemos ser certeros y estamos siendo edificados sobre la roca que es Cristo, el fundamento de nuestra fe. Te bendecimos, Dios. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Vamos a partir.